El señor Oloriz. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Primero de todo, una advertencia. Como grupo pequeño que soy, por así decirlo, me tendré que ausentar porque tengo simultáneamente otras comparecencias. Algunos grupos más pequeños no han podido ni venir, ¿no? Pero para mí era importante mi presencia, escuchar sus opiniones, porque, como usted ha dicho, si se quiere un pacto por la educación, se tendrá que ser muy flexible. Entiendo que su aportación de hoy es una aportación de máximos. Siempre se empieza cualquier negociación con una aportación de este tipo. Y yo intentaré analizar coincidencias y divergencias para acabar con alguna aclaración, pregunta sobre lo que usted ha dicho. Primera coincidencia, el pacto no puede ser solo político. Ha de ser un pacto social y una ausencia por parte suya y territorial, porque las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas. Por tanto, este trípode solo se aguantará el pacto si el trípode tiene las patas con la misma altura, con la misma altura, pienso yo. Si no, no acabaremos este pacto como ha pasado con los 30 y pico de años que llevamos de democracia. Entender también un hecho. El artículo 27 es ambiguo. Su desarrollo no tanto, pero el artículo 27 es tan ambiguo como buena parte de la Constitución para permitir un amplio consenso. Porque a veces se acusa que las ambigüedades no son adecuadas, pero es que sin ambigüedad no es posible el pacto, porque permite luego desarrollarlo con diferentes puntos de vista, en función de las mayorías oportunas. Lo que no es justo es que, si no es ambiguo, cada mayoría haga una ley nueva, porque no podemos continuar con este tipo de situación, que acaba pagando básicamente a la escuela, que acaba pagando la comunidad educativa. Un elemento que espero que sea de coincidencia, ¿no? Que la educación pública no es del Estado, es pública, es de la comunidad. Si entendemos esto, que no es el Estado, también hemos de entender que no puede ser privada. Hemos de llegar a un acuerdo. Yo, el acuerdo que le propondría es un servicio público con unas normas pactadas, en el cual participan escuelas públicas y escuelas privadas que aceptan estos objetivos. Siempre la libertad ha de dejar la posibilidad de escuelas privadas de cualquier tipo, en un sentido o en otro, porque forma parte también de la libertad y de la democracia. Pero no todas tienen por qué hacer un servicio público. ¿Me explico? No todas. Pero el servicio público se tendrá que hacer en este sentido. Lo difícil será poner la letra pequeña, sin duda. Pero aquí este sería un elemento, yo pienso, de que no haya ganadores ni perdidos, ni perdedores. Perdidos estamos algunos a veces, ¿no? Pero perdedores que no existan. Porque hoy por hoy, y como consecuencia de todos los años de democracia, no se puede entender solo una escuela pública, prescindiendo de la escuela privada y la concertada. Yo pienso que sería imposible que no fuese una lucha política que acabaríamos mitad y mitad, y por tanto sería efímera. A las siguientes elecciones la otra mitad podría imponerse a la otra, no llegaremos a ningún sitio, pero que sí que ha de haber algunos acuerdos sobre qué entendemos por servicio público. Y esto significa determinados componentes de igualdad, componentes de atender la diversidad. Un elemento en que le querría también emplazar: ¿hasta qué punto no estamos obsesionados porque la ley lo contemple todo? Yo soy muy partidario de dos cosas. Soy partidario de los proyectos educativos de centro y soy partidario de la autonomía de la escuela.
¿Hasta qué punto, si trasladamos la autonomía y la libertad a la escuela y a su proyecto educativo, nos podíamos dejar las dicotomías políticas de lucha cuando hablamos mucho de poner en la ley la letra pequeña que lo contemple todo? Por ejemplo, usted hablaba de métodos pedagógicos, que sin duda usted considera adecuados. Esto es un tema de escuela para mí, no es un tema de ley. La pedagogía es un tema de escuela. Y sobre todo es un tema de resultados. Yo pienso que sería bueno que no tanto concretásemos el currículum, sino los resultados de esa escuela. Es decir, se puede organizar de maneras muy diferentes, siempre y cuando, al final de ciclo, en matemáticas, en lengua, pues se adquiera aquellos mínimos que nos podemos poner de acuerdo. Aquellos mínimos que nos podemos poner de acuerdo. Y claro, el tema de las lenguas, ¿no? De las lenguas oficiales o cooficiales. Claro, yo pienso que depende mucho el conocimiento de si en tu comunidad autónoma hay lengua cooficial o no. La verdad. Y muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos. El cuñadismo, que se dice, ¿no? Yo tengo un amigo que me viene a ver y me dice... Yo pienso que son muy pocas las comunidades autónomas, pocas en el Estado español, con lenguas cooficiales, muy pocas. Y en este sentido, la cooficialidad de las lenguas no es un tema de la escuela, es un tema de la decisión sobre las lenguas en esa comunidad autónoma. No podemos hacer de la escuela un campo de batalla sobre las lenguas. Esto se ha de decidir, el modelo lingüístico lo ha de decidir la comunidad autónoma y lo aplicará la escuela, los servicios públicos de transporte o cualquier otro medio. La escuela no ha de ser de este tipo. Y el acuerdo de servicio público, pienso que tendrá que adaptar el modelo lingüístico de la comunidad autónoma. Luego puede haber escuelas privadas solo en inglés. En Cataluña existen escuelas que la lengua vehicular es inglés, o en francés, o en alemán. Señor Loris, tiene que ir terminando. Sí. Por tanto, no hagamos más grave un problema que yo pienso que no existía y se ha convertido en un elemento falsamente educativo. Le he apuntado algunos puntos para que usted amplíe y siempre encantado de tener cualquier conversación si este pacto al final acaba siendo alguna cosa más que hablar y hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Loris. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera. Muchas gracias, señor Caballero, por su comparecencia, por la exposición que nos ha hecho, además perfectamente ordenada, lo cual facilita siempre nuestro trabajo. Bueno, usted decía que no quiere que este pacto tenga un carácter político. Creo que la prueba de que queremos hacer un pacto de consenso está esa lista de 80 comparecientes que van a estar en sede parlamentaria, pudiendo exponer sus preocupaciones, pudiendo ser preguntados por nosotros y ofreciéndonos sus respuestas y su material. Pero, evidentemente, todo tiene que acabar en política y si queremos que esto salga adelante y dure mucho tiempo, pues tendrá que acabar aquí, en el Congreso de los Diputados. Y les pido a todos, sé que ustedes están en la mejor de las disposiciones, que nos ayuden a hacer esa política de forma que dure mucho y que es verdad que pongamos la política por encima de la futura política. No dude, por supuesto, de nuestra voluntad de trabajar y de alcanzar esos consensos de los que usted hablaba. En su exposición he estado hablando de cosas con las que no puedo estar más de acuerdo, tampoco en mi grupo. Evidentemente, hay que buscar calidad y equidad. No podemos estar hablando de elegir entre una cosa o la otra. Creo también que hablaba usted, decía que un consenso amplio que no sea necesariamente mayoritario. Hombre, al final, cuando se alcanza una solución a un problema, la solución tiene que venir siempre de la mano de la mayoría. Habla usted de la necesidad de reforzar materias como lengua y matemáticas, especialmente en primaria. Es cierto que el fracaso escolar se fragua en los primeros años de la educación. Habla usted el fomento de la lectura. En este caso es algo que me preocupa especialmente y creo que tenemos que encararlo de la mano no solamente del Ministerio de la Secretaría de Estado de Educación, sino también de la Secretaría de Estado de Cultura, de cuidar a nuestros profesores, tanto
reclamar su prestigio como de poder facilitarles un vehículo de formación continua que redundará en su carrera profesional, pero por supuesto también en los alumnos y en los centros. Sí es cierto que es necesaria esa implicación de las familias en la vida de los centros. Muchas veces se está cargando sobre la espalda de los profesores una serie de responsabilidades que exceden a lo mejor a las que su oficio les pone delante. Sí creemos que, por supuesto, en la gratuidad absoluta de la enseñanza pública. Y cuando hablo en este caso, hablamos de gratuidad de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada, que es la forma también de garantizar una igualdad y una equidad. Pero sí me gustaría ahora, luego, en el caso de la religión, evidentemente usted tiene que tener su postura. La de mi partido es hablar de la religión como una materia optativa, pero no evaluable. Y luego quería hacer una serie de preguntas a las que me gustaría que me respondiera. Sé que han hecho ustedes reclamaciones sobre futuras variaciones en la composición del Consejo Escolar del Estado. Me gustaría que se extendiera un poco más en esto. Hablaba usted de las evaluaciones al final de cada ciclo. Me gustaría saber si esas evaluaciones para ustedes deberían tener o no carácter académico. También se mostraba usted en contra de la promoción automática. Querría que se extendiera un poco más en lo que se refiere a la figura del repetidor. Nosotros creemos que la repetición tiene que existir, pero que tiene que ser el último recurso a los alumnos que tienen a lo mejor pues, un problema para seguir el ritmo de la clase. La repetición es muy cara en términos de inversión académica y, desde luego, muchas veces va expulsando poco a poco a los alumnos con necesidades especiales de un sistema en el que a lo mejor pues necesitan una ayuda especial para poder seguir. Nosotros creemos más en el refuerzo que en usar la repetición como forma de luchar contra el fracaso escolar. Me gustaría saber qué postura tiene su asociación en cuanto a la educación de 0 a 3 años. Hablaba usted también de una mayor autonomía de los centros concertados. También me gustaría que precisara un poco más a qué se refiere cuando habla de eso. No mucho más. Estoy de acuerdo con el señor Olorich que en este pacto no puede haber ni vencedores ni vencidos. Esto es una cosa de la que tenemos que salir todos moderadamente contentos y, desde luego, tener la ambición de que esto dure por lo menos una generación y no una legislatura. Muchas gracias. Señora Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podemos, En Marea, el señor Bustamante tiene la palabra. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, manifestar nuestra coincidencia con el compareciente en relación a la necesidad de que el pacto sea con la sociedad. Pensamos que el pacto político no tiene cabida, como bien decía el proponente, puesto que las políticas del Partido Popular en educación han sido las políticas de recorte y las políticas de imposición de una nueva ley, como fue la LOMCE, que no tenía el consenso ni de la comunidad educativa ni del resto de grupos políticos. Fue una ley basada en la mayoría absoluta y el rodillo del Partido Popular. Y, de hecho, esta subcomisión del pacto educativo pues viene de ese tipo de políticas en materia educativa. Pensamos que no hay posibilidad de pacto con un gobierno que ha recortado el presupuesto en educación de manera muy importante y que además tiene comprometida con Europa a seguir recortando. Se ha pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 millones en 2014. Lo que en términos de Producto Interior Bruto significa pasar del 5% del PIB al 4,1%. Sabéis además que el gobierno de Rajoy tiene comprometido con la Unión Europea en el marco del programa de estabilidad, seguir recortando en educación, seguir recortando en sanidad y se compromete en el caso de la educación en dejarla en el 3,9% del PIB. Esto ha supuesto reducción de plantillas de profesorado entre 23.000 y 32.000 docentes según los sindicatos, según fuentes de los sindicatos. Por tanto, me gustaría preguntarles qué postura mantiene con CAPA y qué medidas plantean que debería contemplar una nueva ley educativa para hacer frente a los recortes en educación que han tenido en los últimos años. En relación a la libertad de centro, pensamos que la libertad de elección no es lo mismo que la libertad de oferta, que no existe la posibilidad por parte de todas las familias para elegir un centro. La libertad de elección
no puede y no debe ser de los centros, que es algo que está ocurriendo con los centros privados y concertados que seleccionan al alumnado, hasta el punto que la gran mayoría de estudiantes con necesidades educativas están matriculados en centros públicos. Eso por no mencionar que los colegios privados de élite invitan a algunas familias a cambiar a sus hijos de centro porque el rendimiento escolar es bajo y empeoran las estadísticas del centro. Por tanto, nos gustaría preguntarle también cómo se explica que el 78%, por ejemplo, del alumnado migrante se encuentre escolarizado en la red pública y que la mayoría de alumnado con necesidades educativas de atención especial también estén matriculados en la red pública. En relación a la neutralidad ideológica, nos gustaría preguntarle qué valoración hacen desde CONCAPA de la desaparición de contenido más apegado a las humanidades y al arte y cómo cree que afecta ¿Cómo creen que afecta tener que tomar decisiones acerca de los itinerarios en edades tan tempranas para los niños? Nos parece también una contradicción cuando se habla de ideología, que se hable de neutralidad ideológica y que se apueste de manera decidida porque la religión cuente dentro del currículum y cuente como asignatura evaluable. Nosotros somos partidarios de la libertad de culto, evidentemente, pero consideramos que la religión debe estar fuera de los centros educativos. Me parece contradictorio que se hable de neutralidad ideológica y se apueste de forma fehaciente por la religión en los centros. Y en relación a la red de conciertos y centros privados, somos partidarios de la integración progresiva de los conciertos en la red pública. Los países de Europa, prácticamente el 100% del alumnado se encuentra matriculado en centros públicos. Pensamos que en España debemos solucionar la situación de dos velocidades en la que se encuentra nuestro modelo educativo y apostamos por la integración progresiva de los conciertos para que la red pública cubra el derecho que es la educación. En educación infantil en España, el 68,5% de los alumnos están en los centros públicos, frente, por ejemplo, a Alemania, donde está el 96,1%. Y en ese sentido nos gustaría preguntarle qué opinión le merece con la bajada de natalidad cuando se suprime una unidad. Nosotros consideramos que debe ser de la concertada o de la privada como consecuencia de que son educación subsidiaria de la pública y nunca se debe de cerrar una unidad en colegio público como consecuencia de la bajada de la natalidad. Muchas gracias y esperamos su respuesta atentamente. Gracias por comparecer. Muchas gracias, señor Bustamante. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Gracias, presidenta. Gracias al compareciente. En primer lugar, quiero agradecerle, por supuesto, su presencia aquí y quería plantearle, creo que no tiene mucho sentido que debatiéramos sobre cosas en las que no estamos de acuerdo porque no es este el sentido de una comisión, de una subcomisión como esta. Yo también quisiera subrayar que hay algunos acuerdos que me parecen relevantes. Creo que el horizonte compartido de la estabilidad me parece que es un punto de acuerdo no solamente entre todas las fuerzas políticas, sino también en la comunidad educativa, que vale la pena subrayar. También me parece importante y creo que hay que valorar el hecho de que usted también, como otros comparecientes, que a lo mejor desde fuera alguien podría pensar que se pondría de un lado o de otro, digamos, considere que son indisociables la calidad y la equidad, o sea, no plantear como dos opciones diferenciadas. Supongo que también estamos de acuerdo en la idea de que la valoración del esfuerzo no es monopolio ni de unos ni de otros y que uno puede estar a favor del esfuerzo y también a favor de la integración. Es decir, que tampoco es una disyuntiva como a veces, sobre todo, quizá en la esfera pública se plantea. Yo también quiero destacar, como han hecho mis compañeros, que este es un pacto
que se ha anunciado desde el primer momento como un pacto político y social. Por tanto, no es un pacto solo de las fuerzas políticas representadas aquí, sino que, digamos, se da por descontado que ese pacto lo tiene que hacer también la sociedad. Sí que le voy a decir que me preocupa un poco que a veces se habla de, no solamente por parte de algunos comparecientes, sino incluso de compañeros, de portavoces, como si el pacto político fuera algo irrelevante, desechable o incluso casi negativo. Es decir, no, que lo importante es que la sociedad se ponga de acuerdo. Me parece muy bien. Pero bueno, a mí me sorprende que se olvide o se utilicen argumentos que yo creo que son de naturaleza antipolítica, como desdeñar el papel que pueden jugar quienes estamos aquí, que a fin de cuentas, si estamos, es porque representamos a la ciudadanía. Y de la misma manera que ustedes pueden decir, pues nosotros representamos a muchas familias que han optado por nosotros, pues nosotros representamos a muchos ciudadanos que han optado por nosotros. Y en ese sentido me parecería un poco paradójico que, digamos, se le hiciera ascos a la dimensión política de este pacto. Creo que son absolutamente complementarias. Es más, creo que es muy significativo y hay que subrayar que esta subcomisión se ha creado con una voluntad de pacto, pero no solo de mayoría parlamentaria. A lo mejor no sabemos qué pasará, pero el punto de partida no es simplemente una mayoría parlamentaria o una mayoría aritmética, como dijo un compareciente aquí, sino hay una voluntad de consenso. No sé si sería tan fácil encontrar ese consenso en la comunidad educativa. Tampoco creo que vaya a ser fácil, por cierto. Pero bueno, en todo caso, hay algunas cuestiones que, ya le digo que no tiene sentido que pudiéramos debatir, sino a mí me gustaría, si acaso, pedirle alguna aclaración, manifestarle alguna duda, que a lo mejor es que yo no lo he entendido bien, y luego solicitarle alguna aclaración. Usted ha utilizado el adjetivo en un momento, la expresión, mejor dicho, integrador. No ha utilizado en ningún momento, no tenía por qué, pero no ha utilizado la expresión pluralismo o plural, que a lo mejor es una expresión que entendería la integración bajo una determinada clave. Y ha dicho una cosa sobre la que me gustaría que me aclarase algo, y ha utilizado la expresión libre elección de centro en plenitud. Y a mí eso de la plenitud pues me ha llamado la atención, porque claro, no sé muy bien exactamente qué quiere decir la plenitud. Quiero decir, se vulnera la libertad de elección de los padres porque haya más oferta de pública que de privada. ¿Cuál ha de ser la relación para que se diga que hay una libre elección en plenitud? ¿50%? Y si resulta que hay comunidades en las que la proporción es otra, ¿ya no es libre elección en plenitud? ¿Qué quiere decir ese plenitud exactamente? Para que yo me aclare. Luego hay una cuestión que sí quería plantearle, que de alguna forma también se ha suscitado hace un momento, ¿no? Y es, yo no sé si hay una contradicción de fondo entre, por un lado, reivindicar un ideario, que es algo absolutamente legítimo, pero, por otro lado, hablar de neutralidad ideológica. No sé si las dos cosas se pueden reivindicar a la vez. O sea, es perfectamente legítimo apostar por un ideario, pero por un ideario y por la neutralidad a la vez no sé muy bien cómo se hace, ¿no? Y eso tiene que ver con otra cosa que usted ha dicho, ¿no? Que, por supuesto, yo no voy a criticar en absoluto. Usted dice, hay que evitar problemas ideológicos controvertidos. Sí, pero es que hay idearios que en algunas cuestiones tienen posiciones que son socialmente muy controvertidas y supongo que no hace falta que le ponga ejemplos porque están en la mente de todos. Entonces, ¿cómo se hace para al mismo tiempo defender un ideario que es controvertido porque estamos en una sociedad plural y, por otro lado, evitar problemas ideológicos? Yo no termino de ver cómo lo haría, cómo se hace esto, ¿no? No voy a aludir a la repetición porque ya lo ha comentado la portavoz de Ciudadanos. Hay una cuestión que me interesa mucho, que no sé si he entendido bien, pero estoy de acuerdo con usted en que es muy importante. A propósito de la formación de las familias. Porque, claro, si les damos, digamos, protagonismo a las familias, pues, bueno, no es obvio que todas las familias estén en condiciones de participar muy activamente en el proceso educativo. Entonces, usted dice la formación. Y me ha parecido entender que hablaba de planes de formación específicos. Me gustaría que me explicara un poco en qué consistiría esos planes, porque sería para las familias, planes de formación específicos para las familias. ¿Qué significaría esto? Y luego, sí, también le quiero decir que me ha llamado la atención que en toda la relación de reformas que usted consideraba importantísimas en la educación, materias instrumentales, en fin, lengua extranjera y luego autonomía de los centros, tal,
no haya habido una referencia explícita a la necesidad de reintroducir las humanidades en gran medida damnificadas por la legislación anterior. Y es curioso porque en ese punto hay, creo que, bastante acuerdo entre los grupos políticos, por lo menos en lo que ha salido en conversaciones, ¿no?, y manifestaciones aquí. Y, sin embargo, me ha llamado la atención de que usted no haya hecho ninguna referencia, bueno, a no ser que, en fin, el plan de fomento de la lectura, pero me parecería que sería ser, si me permite, excesivamente benévolo con usted decir que eso ya incluye las humanidades, ya lo que sea, ¿no? Entonces, si pudiera decir algo sobre eso, se lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Su comisión, le agradecemos su intervención, que ha sido clarificadora en cuanto a los aspectos que, como no pueden ser de otra manera, representa la asociación o defiende la asociación que usted representa. No dude que desde esta subcomisión se van a tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para la creación de un pacto de mínimos al que usted ha hecho referencia, creo haber entendido, en su intervención, y que yo quiero tomar desde ahí, porque ya algunos de los portavoces de los demás partidos que aquí han intervenido se han referido al artículo 27 de la Constitución, dando a entender la distinta interpretación que los distintos grupos políticos le damos. Yo me voy a remitir a leer ese artículo para tratar de, leyéndolo, dar la interpretación que el Partido Popular, lógicamente, hace, pero leyendo el propio artículo. El artículo 27, que como todos muy bien sabemos, dice todos tienen el derecho a la educación, punto, y se reconoce la libertad de enseñanza, en su apartado sexto nos dice se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios fundamentales. Si bien el artículo cuarto de la LOMCE nos dice claramente que los padres o tutores tienen derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos, la forma de hacerlo en equidad entendemos que responde el apartado 9 del propio artículo 27 que nos dice los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, no haciendo diferenciación entre centros públicos y centros privados. De esa manera, garantizando una mayor equidad para el propio acceso, para el propio derecho de elección de las familias a la hora de la elección de centro, que desde nuestro partido siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo. Dicho esto, usted se ha referido también a distintos puntos, como pueden ser la financiación, para la que no dude que también nosotros estamos a favor de incrementarla para poder poner mayores medios de apoyo, de refuerzos, etcétera. Hemos pasado un momento de crisis, estamos ya considerando que cada vez se va a poder invertir más en educación y creemos que esto está en la mente de todos los aquí presentes. Una mayor inversión repercute, sin duda, en una mejora del sistema educativo. También nos ha hablado de una mayor participación de las familias. Aquí quisiera que me lo aclarara más, si esta mayor participación únicamente se refiere a nivel de los centros, en los distintos centros en los que ustedes están, cómo lo articularían, me gustaría que lo aclarara algo más, o si también se está refiriendo a una mayor financiación de la propia asociación, o quiero dejárselo ahí sobre la mesa. Sí que ha hablado usted de unos enseñanza de mínimos, que voy a tomar palabras del portavoz del Partido Socialista, el señor Cruz, que ha hecho alusión, usted ha hecho alusión al pacto social, como muy bien decía, él ha hecho alusión al pacto político y también es un pacto territorial. En este pacto territorial, como desde una asociación de padres de alumnos, ¿cómo ven ustedes el hecho de que el cambio de unos centros a otros pueda en determinados momentos, según los proyectos educativos de unos centros, de otros, y no estoy entrando en las distintas comunidades, porque lo voy a tomar ahora, el aspecto territorial, puede influir en los alumnos que incluso puedan bajar un nivel, un curso, o me voy a ir un poco más lejos, porque usted también ha hablado de las evaluaciones, cómo estas evaluaciones dentro de un pacto territorial, y respetando muy mucho las competencias territoriales de las distintas comunidades de España,
cómo tendría que ser, a su modo de ver, estas evaluaciones de tal modo que no hubiera las diferencias que existen en unas comunidades y en otras y, por tanto, la discriminación que genera a la hora del acceso de nuestros alumnos en distintas universidades de España. Yo creo que con esto, pues, no sé si hay alguna pregunta más, se me queda en el tintero, pero me imagino que esto es lo que tiene que ser la última, que muchos de los planteamientos ya han sido hechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora González. Contestar a las cuestiones que se han planteado. Gracias, señora presidenta. Bueno, esto es lo que tiene ser el compadeciente, que al final le preguntan y un folio de preguntas y respuestas que tenemos que hacer. Voy a intentar responder las máximas que pueda dentro de la amplitud que tienen y si no las demás no se preocupen que se las haré llegar a todos los grupos intentando entrar en esa colaboración como no podía ser de otra manera. Voy a entrar empezando por la última, ya que ha sido la última, a ver, las evaluaciones. Vamos a ver, entendemos perfectamente que las evaluaciones es un método para poder en un momento dado saber cómo está un sistema educativo. Lo que intentamos con ellas no es poner una nota, marcar y poner un número. Lo que intentamos es que intentemos evitar la brecha territorial que ahora mismo se está abriendo en nuestro país de unas zonas con otras, donde teniendo distintos modelos educativos, teniendo distintos proyectos y no una norma generalizada, hay unas diferencias enormes con respecto al norte contra el sur. Mismamente, los últimos informes que han salido publicados y tal, hace muy poquito tiempo de la BCE, de la OCDE, etcétera, se ve esa brecha donde sale y en esas diferencias que tenemos, donde centros que deberían de tener las mismas cualidades y las mismas capacidades, unos tienen una nota media por encima de todo lo que es la media de nuestra comunidad europea y otros que no llegan ni siquiera a los mínimos para poderlo hacer dentro de nuestro propio territorio. Lo que se pretende con esas pruebas es evaluar, ver qué necesidades tiene el sistema, dónde hay que hacer más refuerzo y más inversión para que esa brecha no exista y evitar esas diferencias. No solo brecha territorial, sino brecha educativa y cultural, porque también la tenemos, ¿vale? Con respecto a lo que decía de la participación, ¿por qué decimos lo de la participación? Es importantísima que la participación de los padres y de las familias esté presente en toda la vida escolar de sus hijos. Yo no voy a entrar a negociar, posiblemente a lo mejor no voy a entrar a negociar unas cuestiones puramente laborales de un profesor, de un centro o de lo que sea, que a lo mejor no vienen a cuento. Pero tienen que tener en cuenta que nosotros, desde nuestro punto de vista de padres, si un profesor está motivado, si un centro tiene un proyecto educativo coherente y acorde a las convicciones que eligen las familias, si tienen los medios oportunos y los recursos oportunos, es un centro que será elegido y que redundará siempre en el beneficio de las familias y de nuestros hijos, que es al final por lo que estamos todos aquí. Todos los que a día de hoy somos padres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y lo que haremos es luchar para que dentro de lo que nos divide podamos encontrar los puntos que más nos unen para poder llegar a este verdadero pacto que sea y que redunde en el beneficio de nuestros hijos. Artículo 27, como no podía ser de otra manera, yo no lo he leído, creo que todos sobradamente lo sabemos, ahí se recogen los primeros principios, además en un texto constitucional, donde vienen reflejados los primeros puntos del pacto educativo, que debería de ser siempre nuestro punto de vista y nuestro, horizonte a donde tendríamos que llegar. Participación de las AMPAs, confederaciones, padres de alumnos. Si no hay dinero, no hay subvención, no hay la correspondiente partida presupuestaria para poderlo hacer, las AMPAs no pueden funcionar, las federaciones no pueden trabajar, las confederaciones no pueden participar y lo peor de todo es que la formación, esa formación que decíamos para los padres, no puede llegar. Las AMPAs en nuestro ámbito territorial no solo cubren las típicas fiestas del colegio, no colegio, las 4 cosas que se hacen, no, cubren
unas escuelas de padres que forman personalmente a todas las familias, que les van implicando poco a poco en el mismo sistema, para que no estén descolgadas de la vida escolar de sus hijos. Es verdad, y no lo voy a ocultar porque creo que todos lo hemos vivido, que durante años las familias hemos pretendido que el colegio sea el educador de nuestro hijo y ahora tenemos que recoger esa titularidad que tendríamos que haber tenido nunca y no perderla. Y ahora es muy difícil porque no estamos preparados, porque no estamos formados, porque la verdad es que no tenemos que ser manitas en todo esto. Yo cuando fui padre no me venía un manual debajo del brazo y creo que a ninguno de los que está aquí para saber cómo educar. Hemos ido aprendiendo pues poco a poco con la participación de nuestros mayores, con la participación de nuestros padres, con todos los que nos han querido aportar y que han hecho bien a seguir esta labor. Por lo tanto, las administraciones tienen que garantizar y ayudar a las federaciones, a las confederaciones y a las AMPAs para poder seguir realizando esa labor educadora que tienen las familias y en los centros educativos. Respondiendo un poco al representante, al señor Cruz del PSOE, con humanidades o no, nosotros apostamos por una formación integral de la persona. La formación integral de la persona, como no podía ser de otra manera, tiene que contar con todos los aspectos, no solo con los que pueden crear controversia o no controversia, sino con todas las asignaturas que hasta día de hoy siempre han estado y que ahora parece ser que son las Marías que siempre llamamos ahí, que son las grandes descolgadas, como pueden ser, en este caso, las humanidades, aunque todos seamos partidarios de que deben de volver, como pueden ser las expresiones prácticas, como pueden ser la música, como puede ser la educación física, todas esas asignaturas que se han quedado un poco ahí y que también hacen y fomentan que haya un verdadero desarrollo integral de la persona. Nosotros apostaremos porque estén todas, aunque aquí, en este desarrollo que hoy he propuesto aquí y en esta intervención, puede quedar constancia de que nosotros apostaremos porque estas asignaturas recobren su valor, recobren su importancia y dejen de ser esas Marías, esas asignaturas que siempre están ahí, un poco de eso, y que vuelvan a tener su lugar importante en la formación de nuestros alumnos y de nuestras escuelas. Voluntad de consenso, evidentemente. Si no hubiera voluntad de consenso, creo que ninguno estaríamos aquí. Yo soy el primero. Evidentemente hay muchas cosas que nos dividen, pero dentro de esas cosas que nos dividen seguramente habrá muchas más que nos unan, sobre todo a lo que son las familias, porque al final tengan en cuenta que a pesar de todos los momentos críticos que hemos vivido de crisis, que el Estado ha tenido que hacer grandes esfuerzos como recortes, ajustes, como todo el mundo llama, o algunos ya se salen de quicio diciendo situaciones, ya eso. Al final, los que hemos tenido que sacar adelante todo han sido las familias. Y las familias hemos tenido que colaborar y poner nuestro granito también para poder salir adelante en este momento de crisis tan inmensa que hemos vivido. Y en donde muchas familias se han visto totalmente desprotegidas, abandonadas y sin poder llegar a los recursos mínimos para poder llegar en igualdad y en equidad a la elección de centro o a centros educativos. Evidentemente, donde no hay dos centros para poder elegir, no se puede elegir. Ya hay una elección y se ha acabado. Pero donde haya posibilidades, que sea en equidad y en igualdad. Por lo menos que se garantice. ¿Pacto político? Sí, yo decía que, bueno, que echaba de menos que no hubiera nacido de una inquietud de la sociedad. Evidentemente de la inquietud de la sociedad ha salido, porque si no, no estaríamos aquí. Pero la política debería haber abanderado esa situación, no haber propuesto primero ese pacto. Eso es lo que a mí me hubiera gustado. Dentro de eso, el que se cree esta subcomisión y que ya estemos todos aquí hoy hablando, a pesar de nuestras dificultades y de nuestras posiblemente puntos de vista confrontados, ya es un verdadero paso para adelante. Con respecto a los ANEX y a inmigrantes y todo esto que proponía el representante de Podemos, el señor Bustamante, pues vamos a ver.
Si tuviéramos todo el concierto educativo en su justo costo y tal, seguramente las familias no tendrían que ir a otras escuelas que no pueden acceder a ellas. Si todo el módulo de conciertos educativos no se actualiza, no se regulariza y no se pone al nivel que debería de estar, las familias al final tienen un verdadero problema de elegir y al final inevitablemente pues van a donde pueden ir, que es a donde todo se les paga y a donde todo se les da, que es la educación pública, ¿vale? Eso no quiere decir que no apostemos por una educación pública de calidad, porque en una educación pública de calidad podremos llegar a conseguir la verdadera equidad que todos queremos para el sistema, que las familias puedan elegir en igualdad de condiciones y sin problemas de nada. Bueno, tendremos que trabajar en ese tema. Bueno, seguiremos trabajando, aceptando, intentando llegar a puntos de encuentro, que seguramente que los tendremos, aunque habrá otros que serán pues, inevitable que no podamos llegar a acuerdos porque son totalmente contrarios iba a decir a doctrina, pero no es a doctrina, sino a nuestra convicción de lo que defendemos o de lo que deseamos para la educación, ¿vale? La lectura, evidentemente, es uno de los temas primordiales. A lo mejor, en este caso, no voy a decir que estuviera integrado las humanidades en la lectura, porque es un poco, sí, entrar en un... Pero sí es verdad que una lectura comprensiva en nuestros escolares es parte del fracaso escolar que tenemos. Ya no solo que puedan asumir una serie de competencias y de habilidades y de destrezas que ya de por sí hay sistemas o partes del sistema que no pueden adaptarse y que no llegan. Pero la lectura formaría, ayudaría a que esa comprensión, a que esa capacidad que tienen los alumnos de empapar pueda llegar y pueda evitar que parte de nuestro alumnado se descuelgue y que nosotros a día de hoy no tengamos las armas suficientes para poder volver a reengancharlos al sistema y que no los perdamos. Tenemos en cuenta, como estamos diciendo, y yo creo que antecesores míos ya ponentes en esta sala lo han dicho, la educación obligatoria hasta los 16 años, queremos alargarla y muchos vemos la posibilidad y la necesidad de alargarla hasta los 18 años, pero tenemos que instrumentar herramientas para que no se nos queden descolgados, para los que no quieren continuar en el sistema, ofrecerles caminos, rutas alternativas de una u otra manera en la que puedan engancharse no solo a la actividad laboral, sino que no se abandonen, porque como decían hace unos días ponentes anteriores que han hecho, dentro de unos años el 15% de todos los puestos laborales que se puedan ofertar a la sociedad serán no cualificados, pero cerca del 80% será de cualificación profesional. No podemos abandonar a esa gente. Tendremos que utilizar las herramientas que podemos tener, como una formación profesional, en donde muchos hemos ido por ahí y nos hemos enganchado. Yo vengo de la formación profesional. Yo me enganché en su momento a la formación profesional, a la rama de informática, y mire, y ahora pues estoy aquí hablando y defendiendo a todos los que vemos con preocupación ya desde la situación de padres que se nos descuelgan y que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué le decimos nosotros a esas familias, a esos padres? Cuando su hijo se planta delante y le dice, no quiero seguir estudiando, no quiero hacer nada, me quedo en casa. No, tendremos que nosotros como sociedad plantearlo. Tenemos que tener también todos en mente que el dinero público no es dinero estatal, es dinero social. Y como tal, tendríamos que ir siempre a conseguir el mayor beneficio social posible. Yo creo que es uno de los intereses que también tiene CONCAPA en este momento, de trabajar en que esa estatalización del dinero se quede un poco de margen y se utilice de verdad como recurso social, que es como debe de utilizarse. Las lenguas cooficiales que hemos dicho y tal, es verdad que los territorios con lenguas cooficiales a lo mejor son pocos, pero se tiene que garantizar el que puedan conocerse las dos, pero también que las familias que quieran puedan recibir toda la formación y toda la educación en la lengua
materna, por decirlo de alguna manera, que puede ser la vehicular, pero que llegue a que esos alumnos puedan entender perfectamente las materias y los contenidos que se les damos, con unas nociones básicas y primordiales que deben partir desde el propio Estado. Sabemos que todas las competencias están transferidas y la gran mayoría ya las tienen, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que ese conjunto que pueda venir desde el Estado sea un conjunto lo suficientemente grande para que esa equidad o esa igualdad de todos pueda hacer que no tengamos esa brecha educativa que tenemos con diferencia entre distintas comunidades autónomas. Y en principio, señorías, tengo muchas preguntas, que no se preocupe que intentaremos hacerlas llegar a esta presidencia de esta subcomisión y que se las hagan llegar, un poco para dar también un poco de claridad y, de objetividad a nuestra posición y a los intereses que defendemos desde CONCAPA. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor Caballero, por su intervención.